Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación que tendremos el día de hoy con Alberto Valdés, a quien le doy la bienvenida y un agradecimiento muy especial por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Y bueno, si les parece, pues me gustaría presentarlo para empezar a dialogar con él. Saludos, Alberto, bienvenido. Saludos, Carla. Saludos, Mario. Pues, gracias, gracias. Adelante, ¿no? Pues no sé si gustes tú empezar a bombardear con las preguntas o me suelto yo con mi historia. Pues me gustaría comentar que Alberto Valdés es socio fundador de Mexem, es una incubadora de negocios de marcas mexicanas. Ya nos platicará Alberto ahorita cómo nace Mexem, pero a mí me encantó cuando conocí a Alberto y a su socio, saber que son dos promotores de México y que uno de los sueños de Mexem pues es promover la marca de México alrededor del mundo. Entonces, pues me encantaría iniciar con cómo nació Mexem, cómo es que ustedes de consultoría empiezan a migrar a esto de ser emprendedores de negocios mexicanos. Platícanos un poquito, Alberto. Muy bien, pues mira, te voy a platicar, de hecho, antes de empezar esta aventura empresarial, yo a mi socio, en este caso Leopoldo, nos conocimos trabajando juntos en gobierno. Resulta que coincidimos ahí por una transición eh, y coincidimos en muchas cosas sobre el tema de los negocios. En aquellos momentos algo que nos unió mucho para empezar a pensar en un emprendimiento de servicios era el tema de las franquicias. O sea, ya platicando sobre te estoy hablando del 97, 98, hace más de 20 años, 22 años más o menos. Y pues el tema de franquicias todavía a nivel nacional seguía concentrado en marcas extranjeras, algunas cuantas marcas mexicanas en el centro del país, hablando Ciudad de México, Monterrey, tal vez un poco Guadalajara. eh, y de ahí pues el crecimiento realmente fuerte, marcas extranjeras, ¿no? Nosotros, por la naturaleza de la frontera, tuvimos un acceso muy diferente a los negocios de franquicia al que tuvo el resto del país. Por ejemplo, pues nosotros como residentes fronterizos, pues para nosotros no era nada extraordinario que llegara una sucursal de McDonald's. Ya conocíamos, ¿no? El sabor de la hamburguesa norteamericana. Y en México en el 85 eso fue un boom que detonó también la creación de la Asociación Mexicana de Franquicias, y de ahí se viene un desarrollo de conceptos mexicanos, pero muy, muy limitado. Cuando nosotros empezamos a ver este tema de potencializar o impulsar el tema del desarrollo de franquicias desde el punto de vista del consultor, es decir, crear una metodología, ayudar a las empresas con potencial a convertirse en franquicias y generar corporativos locales. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Oye, 20 corporativos en Baja California que se conviertan en empresas franquiciantes internacionales. Imagínate la riqueza que puede crear para el Estado, ¿no? Hablando de 20 corporativos bastante fuertes. Imagínate el nivel de empleo, ¿no? Empleo altamente calificado, niveles de dirección, CEO, financieros, técnicos, auditores, gerentes de expansión, sentados aquí con sus bases en el estado y de ahí creciendo para todo el mundo. Pues pensamos, con eso Baja California tiene para convertirse en un imán de atracción desde el punto de vista de negocios muy interesante. Pero, pues a la hora que vas al cliente, pues el cliente pues, no tiene, no vive lo mismo que estás viviendo tú desde el lado de la consultoría, ¿no? Estás viviendo una visión desde afuera y no el día a día de los negocios. Esto, pues, así empezamos, echamos a andar el proyecto que ahora
es la consultoría Visclón, claro, con una base muy fuerte en la parte de la propiedad intelectual, que es algo que ha sido una fortaleza desde el nacimiento de Visclón, en el tema de la consultoría relacionada con las marcas, con patentes, ¿no? Te he de decir que de todo el noroeste somos de los pocos despachos que cuenta con un área especializada para desarrollo y obtención de patentes a nivel internacional. Son pocos los despachos que realmente se meten al tema de la protección de invenciones. Y de alguna manera nos mantuvimos especializados en esas dos líneas. Propiedad intelectual, que es un elemento muy, muy fuerte para las franquicias, porque estás protegiendo el intangible que está detrás de todo el conocimiento de un negocio, empezando con la marca. Y la otra es esa metodología multidisciplinaria para crear la plataforma de un negocio que va a multiplicarse en sucursales o en ubicaciones similares, ¿no? Otorgadas pues a través del modelo de franquicia, que es solamente una figura la franquicia, no es la única forma de multiplicar un negocio, pero básicamente lo que empezamos a trabajar, ¿cuál es la plataforma? ¿Cómo empiezas a trabajar las bases de un negocio, a diagnosticar, a entender dónde le falta profesionalizar sus áreas para que en un momento dado lo que empaqueta como una franquicia, pues transmita todo lo bueno para hacer bien el negocio y no los vicios, errores e ineficiencias que normalmente pues todas las empresas traemos en mayor o menor medida, ¿sí? Pero, sí, y al final nos encontramos con un factor que no habíamos considerado, que era el factor humano, empezando por el liderazgo y la parte emocional de los dueños. ¿Sí? Nosotros vamos con toda la emoción, oye, con esta metodología, con esta sistematización, con todo este proceso, puedes franquiciar y el dueño, el propietario del negocio, asustado de crecer, ¿no? Decir, ay, ¿y qué va a pasar? ¿Me van a sacar de aquí a la operación y luego qué hago? No, nunca he dirigido, no sé de qué se trata. Entonces ahí viene una evolución de nuestra metodología. Empezamos a trabajar, te estoy hablando ya, pues casi 8, 9 años después, en modificar la metodología y desmarcarnos mucho de lo que hacían la mayoría o lo que hacen todavía la mayoría de despachos de franquicia, que es hacerte unos manuales, hacerte unos contratos, hacerte una evaluación de regalías y de inversiones y lanzarte a vender franquicias, ¿no? Cuando realmente nosotros descubrimos con muchos casos, en muchos desarrollos y ejemplos, que eso realmente no es el factor de éxito, es realmente lo último que puedes requerir para que el proyecto sea exitoso. Empezamos a incorporar la parte blanda, le llamamos nosotros, la cultura organizacional, las competencias directivas y de liderazgo del propietario o quien iba a encabezar el proyecto desde la empresa, y el tema de inteligencia emocional. Y tuvimos que meter psicólogos, nosotros mismos entrar en el proceso de trabajar con los psicólogos para evaluarnos a nosotros mismos cuando, pues te voy a decir, antes de esos años, nosotros no creíamos requerir a un psicólogo porque pensábamos que era para alguien que estuviera en un estado emocional de depresión o que se quisiera suicidar o cosas de esas, ¿no? Cuando realmente no entendíamos que muchas cosas que nos frenan son miedos inconscientes que traes o algunos aspectos emocionales que no eres consciente del mensaje no verbal que estás mandando a tu alrededor y no sabes por qué se dan ciertos resultados, sobre todo con tu propio equipo de colaboradores, cuando tú no sabes el mensaje que estás mandando el día a día, que dices una cosa y la gente interpreta que tú estás pensando o no creyendo ni siquiera en lo que estás diciendo. Y lo integramos a la metodología como un elemento clave, principal, para decidir si la empresa era susceptible de iniciar un proceso de franquicia. Si veíamos que en la parte del líder
le faltaba, había una brecha muy amplia para llegar a un estado de liderazgo y de competencia directiva suficiente. Mejor empezamos a no entrar a esos proyectos, a decirle, ¿sabes qué? Mejor ni te metas, vas a gastar tu dinero y realmente pues no va a caminar esto, ¿no? Muchos no nos creían, decían, no, pues yo lo que te estoy pidiendo es mis manuales, mis contratos y que me ayudes con la gente porque esa es la que necesita que le ayuden, yo no. Mis empleados son los que no agarran la onda. Y tú dices, bueno, desde ahí ya está, ya eso ya teníamos nosotros más que evaluado con muchos proyectos que desarrollamos donde veíamos que la capacidad, talento y equilibrio emocional del líder era lo que les daba ese factor de éxito, de velocidad para llevarlo a donde ellos deseaban, ¿no? No nosotros, ¿no? Al final el proyecto no era nuestro. Oye, Alberto, Sí. qué interesante esto que, bueno, me imagino Visclo nació creo hace 20 años. Esto que me platicas es un proceso de irse dando cuenta como una metodología de franquiciar o de multiplicar un negocio, de crecimiento del negocio, encuentran cómo el área de oportunidad más grande en este crecimiento está en la mentalidad, ¿no? En el mindset que tiene el líder o el empresario. Qué interesante. Es correcto. Y la puntilla vino en este cambio radical cuando empezamos a participar nosotros en la International Franchise Association, que es la asociación estadounidense, la cual organiza los eventos de franquicia en los Estados Unidos, y nosotros empezamos a participar en los eventos de la costa oeste, la mayoría celebrados en Los Ángeles, y nosotros íbamos con ahora sí, tomábamos nuestro booth, apartábamos nuestro espacio, llevábamos nuestra publicidad en inglés, y el enfoque era ir por esos negocios latinos que deseaban iniciar un proyecto de franquicia en Estados Unidos, y también nos relacionamos mucho con el brazo latino de la Small Business Administration, que era quien nos daba un mejor panorama de la cultura del latino y del mexicano para hacer negocios en Estados Unidos, ¿no? Y te das cuenta las diferentes culturas, cómo funcionan muy distintos y la dificultad que tiene el latino para asociarse, ¿no? Incluso pues estaba visto en muchos ejemplos que tenía la SBA, y también nos involucramos con la Cámara Latina de Negocios también, que era un círculo muy cercano con la SBA para negocios latinos, y empezamos a conocer negocios, empresarios, y nos dábamos cuenta de ese freno cultural o mental de hacerlo todo solo, o sea, de acaparar y de no compartir o de no sumar fuerzas, por lo cual se quedaban sin crecimiento, ¿no? Cuando veías otro tipo, empresarios de otras nacionalidades que hacían agrupaciones muy fuertes y crecimientos impresionantes de negocios. En uno de esos eventos llegó un consultor, americano, ¿no? Blanco, totalmente 100% gringo, unos 65 años, yo le calculo, una persona ya algo mayor, consultor especializado en temas de franquicia, y te digo de un área porque en Estados Unidos la especialización es, te dedicas al tema de franquicias, ¿qué es lo que haces? Bueno, estandarizas procesos, te encargas del tema de estudio de ubicaciones, te encargas del tema de administración de personales, son mucho más especializadas las áreas y hay menos todólogos como acá en México, ¿no? Entonces, llegó y nos empezó a cuestionar y dice, ¿y ustedes tienen algún negocio propio? Y le dijimos, no, somos consultores solamente. Entonces dice, ¿cómo saben lo que le duele al que está dentro del negocio? Y ahí pues nos hizo así como sentir una especie de apretón en el amor propio. Y fue cuando empezamos a ver ese tema de poner un negocio para empezar a medir
o sea, estar del otro lado, decir, bueno, si nosotros decimos que nuestra metodología sirve para crecer, pues vamos poniéndonos del otro lado, así como nos dijeron. ¿Por qué no te pones en los zapatos del otro? Y empezamos a iniciar emprendimientos, especialmente en el negocio de alimentos y bebidas, con una cafetería. Luego nos metimos a una empresa de servicios de publicidad y anduvimos experimentando y aplicando el concepto con varios negocios, pero a una situación muy particular. Hubo un gran aprendizaje, pero muchos errores donde también aprendimos que ser emprendedor tiene muchos otros elementos vivenciales que el consultor desconoce si nunca ha estado en eso, ¿no? Entonces ya empiezas a decir, bueno, no tengo esa estatura moral, ¿no? Para decir, estoy en los dos lados y lo que te digo, yo ya lo viví, ¿no? Entonces te pone en otro nivel y todavía nos pusimos a evolucionar nuestra consultoría sobre un tema vivencial, es decir, vamos a estar de los dos lados. Lo primero que hicimos fue eliminar cualquier desarrollo a distancia, es decir, si no entrábamos al negocio a meternos, a conocer la operación, a vivir la operación, al grado de que nos pusimos detrás del mostrador muchas veces con el cliente, nos pusimos el uniforme del cliente y empezamos a trabajar de otra manera, a la vez que íbamos emprendiendo ya en otros proyectos de negocio, que ya no eran consultorías, sino de poner establecimientos, que le llamamos ahorita la línea de retail, pero ya no se detuvo. Desde entonces ya no lo detuvimos y empezamos a explorar, a intentar, y pues muchos fracasos, te diré, muchos negocios totalmente los tronamos prácticamente porque estuvieron pues desde un inicio lanzados más sobre el entusiasmo, sobre creer que porque sabíamos toda la consultoría, pues iba a ser muy fácil operarlo, y básicamente pues queríamos que quien estuviera ahí al frente del negocio nada más era de ponerlo ahí, el tema de las competencias del personal y todo eso lo dejábamos todavía un poquito de lado y nos íbamos con la idea de que con la supervisión y el conocimiento, sin meter mucho las manos en el día a día, iba a funcionar. O sea, todavía ahí traíamos una creencia de que así era, ¿no? Que a control remoto tenías el negocio cuando en tu vida no te habías puesto ahí cuando menos agarrar la escoba, ¿verdad? Para saber con lo que se enfrentaba, por lo menos el de la limpieza. Y, y en esa evolución empezamos también a aprender el valor de profesionalizar el factor humano. Es decir, bueno, si nadie tiene la competencia que se requiere para echar a volar este proyecto de negocio, vamos a traer pues gente que realmente le sepa, que aprendamos de ellos, que nos digan cómo, y ya de alguna manera subordinarnos nosotros a un conocimiento superior de alguien que jalamos como colaborador. Sí, hubo un cambio, se fue dando un cambio gradual en creer que lo sabíamos todo y que por ese hecho todo lo que echáramos a volar funcionaría, cuando realmente pues nos dimos de topes muchísimas veces, ¿no? A partir de ahí, te estoy hablando ya una evolución de años, parece que fue rápido, pero estamos hablando de otros 7, 8 años de empezar a perfeccionar, a desarrollar. Y entonces cuando ya empezamos a encontrar esos modelos de, de funcionamiento, de control de la operación, de contratar a las personas correctas, de acercarnos un poquito más a las personas correctas, empezamos ya a diversificar un poco más también las marcas y los proyectos, y es cuando lo que como consultores les planteamos como futuro a las empresas, es decir, tu evolución como empresa franquiciante es que te conviertas en un corporativo donde cada una de tus departamentos actuales se tiene que convertir en una empresa o en un área profesional que en un momento dado incluso puede desprenderse del seno principal de la empresa
y ofrecer servicios no solo para ti, sino para terceros, ¿sí? Es decir, ya no tengo un contador, sino ya tengo un departamento de contabilidad que incluso puede ofrecer servicios externos de contabilidad. Tengo un área de sistemas que incluso se puede meter a desarrollar software o a vender servicios de soporte. Y la proveeduría ni se diga, ¿no? En el tema de alimentos y bebidas, desarrollar todo lo que es la proveeduría, pues es un reto enorme, pero cuando vas creciendo en sucursales, la economía de escala te hace que eso sea lo más rentable, es decir, tienes un canal cerrado para venderle a todas tus sucursales, compras mayores volúmenes de mercancías, tienes capacidad de procesar y de logística, entonces vas reduciendo tus costos unitarios y vas volviendo más rentable a tus puntos de venta. Y esa ventaja ya en la franquicia se vuelve una dependencia donde te puedes decir, ¿sabes qué? Pues si yo tengo una cafetería y yo consumo, ¿qué te gusta? Voy a poner un buen número, 5,000 vasos mensuales, por decir que vendo más o menos bien. Voy con el proveedor de vasos y le digo, quiero un vaso y que le estampes mi logo. Y me dice, bueno, claro que sí, ¿cuántos quieres? 5,000 mensuales. Ah, muy bien, te va a costar cada vaso $1.10 con tu logo, ¿no? Si me compras 5,000. Entonces, si yo le digo, oye, y si te compro 100,000, ah, bueno, si me compras 100,000, pues te lo puedo dar a 70 centavos. Y si te compro un contenedor lleno de vasos, ah, bueno, pues te puedo dar a 15 centavos. Pero ¿qué hago yo? Una cafetería con un contenedor de 500,000 vasos o más. Entonces, en las franquicias, el crecimiento o la capacidad de demanda y de consumo de ese tipo de productos hace que puedas hacer ese tipo de negociaciones donde al estar dentro de una franquicia tienes esa ventaja de un precio muy competitivo por esa economía de escala. Y ese es el futuro o la segunda línea de negocio que una franquicia debe estar viendo para realmente sacar un mejor aprovechamiento de ese canal cerrado que está haciendo con su marca. Y ya empezamos a trabajar esos primeros proyectos también, ¿no? Lo que es un comisariato, lo que es un sistema de reparto, que te digo, pues todo es, al final, es complejo, nunca es sencillo, siempre estás resolviendo sobre la marcha muchísimas cosas y no dejando de aprender, que es lo más importante, y siempre entendiendo, ¿sabes qué? Aquí ya hasta aquí llegó nuestro conocimiento en este nivel de operación. Si queremos brincar al nivel superior, vamos a tener que o desarrollar el talento o traer un talento que se encuentre en ese nivel superior, ¿no? Entonces, ya la dinámica del corporativo se volvió mucho más sencillo ir por un talento ya mucho más desarrollado y traerlo para podernos brincar ese escalón en el proceso, ¿no? Y eso no lo ves, a veces piensas que con el mismo equipo con el que naces vas, vas a irte a la par desarrollándote, a veces la velocidad del negocio te deja por lejos al desarrollo de la gente con la que empiezas, sobre todo si no a la par no integras un sistema de desarrollo de competencias, una universidad corporativa, una formación que lleve la misma velocidad para estar escalando en esos niveles que los corporativos van buscando, ¿no? En su expansión. Oye, Alberto, me surgen muchísimas preguntas con todo esto que nos compartes. En principio, ¿cómo cuando entras al negocio, la franquicia, por todo esto que me platicas, es como dejar de pensar que yo ya voy a vender pan a un nicho de mercado, que busque este sabor dulce, etcétera, etcétera? Sino entrar a una franquicia significa entrar a otro negocio donde ahora tus competidores son otros que están vendiendo negocios a gente que anda buscando un negocio rentable, ¿no? Entonces es como repensar la manera en la que estamos visualizando nuestro negocio. Pero quisiera preguntarte también,
ahorita nos hablabas de cómo al incursionar ustedes en los negocios fracasaron unos y luego fracasaron otros. ¿Cómo vivieron o experimentaron tú y tu socio Polo el primer fracaso y cómo los viven ahora? Fíjate que hay algo muy interesante, ¿no? Vas, en tu esencia, muchas cosas no cambian en cómo asumes el fracaso. Lo que sí cambia es cómo autoevalúas dónde estuvo, dónde hiciste la mala jugada o dónde cometiste ese error que te llevó a que no funcionara el proyecto, ¿sí? Porque al final el emprendedor, si desde el primer fracaso eh, se llena de miedos o ya se convence de que no es por ahí, que ya dice eso no funciona porque yo lo hice, son frases que podrás escuchar en muchas personas, no, la franquicia no sirve, yo ya lo hice y son puros problemas, los franquiciatarios no te pagan, los franquiciatarios hacen lo que les da la gana y se queda ya ese emprendedor o ese empresario con una idea y dice, pues ya no lo voy a intentar, me voy a quedar en lo seguro y de ahí no me muevo, porque si me muevo ya sé que me puede ir mal y no quiero volver a pasar por lo mismo, ¿no? De alguna manera es miedo, en otros casos es pánico, y cuando eso te ocurre, pues realmente dejas de intentarlo, ¿no? Para nosotros, pues en primer lugar si ya estás avanzando en un negocio base, no es lo mismo pues el emprendimiento por primera vez que dices, bueno, ya estoy en un negocio que me funciona, que ya lo probé, que es el que me está dando para pensar en nuevos proyectos. Lo primero es, no hay que descuidar ese, ¿no? Esa es la primera regla. El otro es, ¿qué tanto te vas a dividir entre este negocio y el nuevo? Porque ese también es un error de apreciación, pensar que con la capacidad que tienes para atender un negocio que es totalmente diferente del nuevo emprendimiento, te va a alcanzar y empiezas a restarle, a quitarle energías o fuerzas al negocio bueno para empezarle el que va empezando, al que va iniciando, y a veces esos errores te desestabilizan y te obligan a optar por uno u otro. Y lo que normalmente haces, pues, es regresarte al que ya te daba y decir, bueno, aquel día se va porque no puedo. Ese es un principal error que ocurre. Pero si cuando te pasó eso, entras en una situación de que dices, no me conviene, ya no me conviene, me da miedo porque por lo que ya me ocurrió, incluso si financieramente en lo personal te pone una situación difícil o de patrimonio familiar o de tus propios gastos, y en ese sentido, eh, pues mucho más te puede llegar a aterrar entrar en una situación de esas, que te endeudes, que tengas que devolver un carro, que te anden cobrando las tarjetas de crédito. Digo, yo creo que son situaciones que llegamos a vivir muchas personas en algún momento cuando se está en los negocios y si eso te da miedo y consideras que no tienes solución o que no estás tu perfil para pasar por esas situaciones, pues ahí te vas a quedar, ya no vas a querer volver a vivir esa experiencia eh, que no fue nada agradable Nada agradable. el momento que haya ocurrido. Pero para nosotros, en esencia, pues eso hasta la fecha nunca ha ocurrido, ¿no? Y lo que sí ha ocurrido es que nos hemos cuestionado un poco más la capacidad de hacer el desarrollo correcto de los negocios para, para que minimizar esas ocasiones de fracaso, ¿sí? Sí, ese es el tema principal. Y entonces, cuando tú minimizas esa situación de decir, ¿sabes qué? A ver, ya aprendí de esa experiencia. Si te vuelve a ocurrir, eh,
y lo hiciste igualito que la vez anterior, ahí donde ya empiezas, ahora sí a decir, a ver, espérame, pues, ¿cómo es que volvimos a caer en ese mismo error, aunque no te dé miedo el fracaso, aunque no digas, puedo volver a intentarlo, pero ya te vas volviendo mucho más exigente en el tema de decir, a ver, vamos desarrollando el proyecto de manera que esto no vuelva a ocurrir y va cerrando con el aprendizaje de las experiencias, posibles decisiones que en su momento la hiciste pues sobre el momento, la confianza, el entusiasmo, y hablo de la confianza no en el sentido de decir pues estamos seguros de que va a funcionar, pero yo creo exceso de confianza le llamaría yo a la palabra, es decir, pues ya lo hemos hecho, ya le sabemos, sobre la marcha seguramente corregiremos lo que se presente, y de alguna manera dejas de planear y de prever y de traer de esa experiencia, pasa a decir, a ver, aquella vez esto no lo teníamos previsto y por aquí fue donde el negocio se desestabilizó. Bueno, ahora cómo lo vamos ¿cuál es la contramedida? Y en ese sentido, ya te va dando muchas más bases eh, valiosas porque son en la experiencia, no son teóricas, no son decir, voy a validar esta hipótesis sobre algo que no he pasado, y esas de alguna manera se van quedando como parte de tus premisas en el plan en los planes para ejecutar un proyecto. Claro, estamos metiendo muchos elementos metodológicos más importantes que antes no utilizábamos o que antes no pasábamos por ellos, como ahorita el hecho de lanzar internamente una incubadora de negocios, ¿no? Como tú ya conoces lo que estamos haciendo en ese sentido. Es decir, ¿por qué si ya tienes 20 años en el mercado, ya traes un corporativo que trae 7 unidades de negocio distintas, ¿por qué hasta ahora hacer una incubadora? Pues es el mismo aprendizaje que te dice, bueno, ahora no va a haber absolutamente ningún proyecto, ninguna línea de negocio nueva que no le incubemos formalmente para que las decisiones, cada una de las decisiones al momento de ponerlo en marcha, estén bien analizadas, bien revisadas, y saber que acercamos esas fuentes de información, esas personas expertas que no están aquí dentro, que las vamos a ir a buscar allá afuera para que nos ayuden temporal o permanentemente en el proyecto, y a partir de ahí decir, de ahora en adelante ningún proyecto no se lanza sin que pase todo este proceso de incubación. Y es parte del aprendizaje. Si lo hubiéramos hecho a lo mejor hace 10 años, pues ahorita el corporativo estuviera en un nivel distinto, ¿no? Y eso le pasa a todas las empresas. La capacidad de los líderes es la que determina por qué no están más abajo, más arriba de donde se encuentran, ¿sí? No es por... ¿Cómo han cuál ha sido la manera en la que han operado tú y Polo, tu socio, que imagino que durante más de 20 años han tenido diferencias o desacuerdos en abrimos, no abrimos, cerramos, no cerramos, nos vamos por aquí, nos vamos por allá? ¿Cómo manejan o cómo es la mecánica de toma de decisiones de ustedes? Pues mira, eso es muy interesante, ¿no? Porque en cuanto a las personalidades, somos muy diferentes, ¿no? Eso también es un tema interesante en las sociedades, que no es necesario que la personalidad, las visiones personales, los gustos personales sean idénticos. Es decir, somos exactamente somos clones, ¿verdad? En lo emocional, en los gustos, en las pasiones, en los hobbies, no, totalmente distintos, pero debe haber elementos de visión compartida o de sueños compartidos donde se cumple la visión de cada una de las partes, ¿sí? Es decir, oye, pues a lo mejor eh, a uno
uno de esos socios, pueden ser más, 3, 4, 5, y cada uno decir, bueno, lo que está buscando es en un momento dado dedicarse totalmente a la filantropía, y otro pues realmente lo que quiere es ir a vivirse a Europa y abrir los negocios allá, y el otro realmente pues lo que quiere es dedicarse a las artes y tener una empresa que le permita andar en galerías de arte. O sea, pueden ser tan distintos. Otro dice, ¿sabes qué? Pues quiere tener un equipo de fútbol y ser coach de un equipo de fútbol infantil. O sea, puede ser tan disímbolos los socios, pero a la hora de que están en una sociedad, debe haber una visión, por lo menos en alguna parte esencial o altamente motivadora, que sí sea compartida, ¿sí? De otra manera, pues no creo que haya sociedades que duren mucho cuando no haya ese vínculo de visión compartida que se ligue al proyecto de empresa, ¿sí? O sea, debe ir ligado al proyecto de empresa, y en eso sí debe haber mucha objetividad y mucha comunicación sobre lo que se busca para la empresa, independientemente de las visiones personales, porque las visiones personales realmente la alineación la debe buscar cada persona para decir, bueno, en esta visión compartida, mi visión personal se puede ir cumpliendo, y con eso pues yo voy a tener un sentido de pertenencia muy fuerte, porque aquí voy logrando esa visión personal y a la vez me conecto a una visión compartida con quienes estamos en ese proyecto, ¿sí? No voy a buscar que le guste también el fútbol a todos, o no vamos o que le guste poner un santuario animal a todos para decir todos somos iguales, o que sean ecologistas, o que se quieran internacionalizar, ¿no? Al final, el elemento de visión compartida debe ir en la parte del proyecto y en el que radica pues la cohesión y permanencia de la sociedad. De otra manera, yo creo que es muy fácil entrar en fricción, en desgastes, cuando no hay, cuando la empresa le va mal, pues y no existe esa visión compartida, pues es cuando hay muchas divisiones, hay desgaste de la relación, pero cuando hay dinero se pone peor. Se pone peor la situación en ese tipo de casos. Entonces, debe haber esa comprensión también mutua de lo que cada quien aspira al pertenecer a esa sociedad, y cuando se van tomando las decisiones, pues debe haber ahí ya entra de otra forma el tema de la confianza, es decir, si hay una parte que dice, pues aquí está mi planteamiento, esto va a funcionar, analízalo. La otra parte dice, ¿sabes qué? Pues por lo que te conozco y porque sé que lo vas a empujar, pues mi confianza, pues va mi voto, y le damos para adelante, y se hacen mucho más fáciles las decisiones. A veces ya eso no te pones conscientemente a verlo, porque ya entras en un esquema de relación donde ya no lo notas, ¿no? Ya no haces ese ejercicio consciente de que, a ver, ¿cómo estamos tomando las decisiones? ¿O qué tan fácil o difícil es? Sino se van dando, se van dando, se van dando, y a veces los acuerdos son tan rápidos o tan ágiles, que es lo que si te pones a analizarlo te dice, muy bien, hemos estado o hemos evolucionado, ¿no? Antes tomábamos las decisiones o el consenso de esta manera, y ahora ya lo hicimos más fluido, y sin darnos cuenta es muy rápido, no hay mucho debate, no hay mucho desgaste, estamos eh, nada más regresando siempre al tema de esa visión compartida, de decir, muy bien, se suma a lo que realmente nos mueve, nos apasiona en el tema de negocios, y con eso es suficiente para ya que la decisión se dé muy rápida. Fíjate, me traes tantas preguntas que quisiera hacerte, o tantos ejemplos de esta experiencia de asociarse para poder crecer un negocio. Y ahorita como que me va quedando claro esto
creo que el conflicto más fuerte que se puede dar entre dos socios es precisamente porque desde el origen, a lo mejor traemos este mindset de mejor solo que mal acompañado, si vieras a mi vecino qué tan mal le fue, o a mi compadre que lo... Pero bueno, creo que a ustedes más bien es que no traían estos pensamientos y que poco a poco han ido consolidando su relación, ¿no? Y si estoy tantas preguntas y el tiempo prácticamente se nos va a ir agotando, pero ahorita en esta pandemia o en otros momentos de crisis que seguramente les ha tocado vivir, muchas de las unidades de negocio en las que ustedes están, pues se vieron en conflicto, obviamente, están varias, y no es que la mayoría de sus unidades de negocio tiene que ver con el rubro de la gastronomía, que vimos que ha estado bastante golpeado en esta pandemia. ¿Cómo analizar si la empresa debemos buscar que sobreviva, que muera, que se realinee? ¿Cómo hacer esta evaluación para tomar esta decisión? Fíjate que tomas un punto verdaderamente muy, muy complejo porque eh, si analizas, ahorita pues se pone la situación eh, nada positiva para una mayor cantidad de empresas que en otro tipo de crisis, porque esto está afectando globalmente y está afectando como individuos, no solamente como empresas, pues es porque al final el confinamiento, el cambio de hábitos, los mismos miedos, ¿no? Por el tema del contagio, pues cambiaron radicalmente el mundo. Y en el tema de la economía y de las empresas, lo que sí está claro es, si les va bien a unas cuantas, pues no es nada bueno para la economía, ¿no? Al final, de lo que se trata es de que le vaya bien a la mayor cantidad de empresas posibles, porque ahorita es, bueno, hay las empresas que estaban en el momento ideal y les está yendo súper bien, pero son unas cuantas. Están las otras que dices, bueno, son las grandes empresas eh, que no tienen problemas incluso porque se van moviendo, se puede incluso aunque la pandemia sea global, se pueden mover a economías en países donde el, el escenario sea mucho mejor para realizar sus actividades económicas, incentivos de gobierno, apoyos, etcétera, etcétera. Pero está hablando de empresas que ya tienen presencia internacional, que dicen, bueno, freno un poquito las actividades ahí en ese país donde realmente no me están apoyando, no hay incentivos, y las voy a potencializar allá donde sí está esos incentivos fuertes. Y el tema es que los recortes de personal en esos casos son mucho más fríos. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, bueno, en el caso de México no hay un apoyo para el tema de los salarios, pues voy a despedir ahí 2,000 trabajadores y saco recursos que tengo, pago 2,000 indemnizaciones y la empresa sigue operando. Pero pues es un puñado y aún así hay empresas muy grandes que les ha ido muy mal, ¿no? Vemos el tema de las aerolíneas, entonces, por citar un ejemplo, pero la mayoría de esas empresas individuales, ¿no? Porque ahorita si yo te dijera, es que el consejo para todo el empresario es diversificar, pues está muy fácil decirlo, pero un proceso de diversificación de negocios no lo haces en meses o incluso en unos cuantos años. Una diversificación bien hecha como para que digas, si este negocio no me da, voy a vivir de pues yo te puedo decir que no pueden ser menos de 7, 10 años y hay muchos emprendedores que están todavía muy lejos de eso. Entonces, darle ese consejo, decir, pues cierra el malo y quédate con los buenos, pues ahora aplicará solamente para algunos. Pero en el caso, me voy a ir primero al que esté en esa situación, de que dice, bueno, es mi único negocio, no diversifiqué, y es al que le tocó que le vaya muy mal, ¿no? Es restaurante, tuve que cerrar, ya no pude sostener al personal, no tenía suficientes ahorros como para estar pagando nómina y, y esperarme, como todos creímos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues pasa abril, mayo y junio ya estamos de regreso.
Hasta el día de hoy, nada de eso tiene una certeza, ¿no? Unos dicen que octubre, otros por ahí dicen que para marzo del año que viene, pero aún así nada va a regresar igual, va a regresar con muchos cambios en hábitos de consumo, en empresas nacientes, en muchas que cerraron. Entonces, el primer tema es qué tanto estás, el empresario está arriesgando su propio patrimonio o su bienestar personal o familiar por tratar de mantenerse, ¿no? Es la primera evaluación que se haría, ¿no? A veces otro es qué tanto me mueve el orgullo para decir, pues aquí me voy a quedar, aunque no vea la luz al final del túnel, pero que no se diga que troné, ¿no? Y voy a vender y me voy a endeudar, pero voy a seguirle aquí y no voy a ser frío en el análisis y decir, esto va a salir o no va a salir, ¿no? Es muy distinto cuando dices, oye, pues sí veo como una luz al final del túnel, si hago estos ajustes, voy a ir saliendo y a partir de ahí me da la oportunidad de pensar con la cabeza fría, este, qué alternativas tengo para generar esos ingresos, ¿no? Porque ahorita dices, no, pues ponte a vender en línea, como si fuera nada más de, órale, súbete al Facebook y empieza a vender. ¿No? Ninguna línea de negocio que desarrolles te va a dar, y más cuando todo mundo se quiere ir al mismo canal de manera rápida. Entonces, también las decisiones desesperadas, si financieramente no estás muy estable para sostenerla y para madurarla y para hacerla bien sobre todo, ¿no? Porque ese es la, la, el principal tema con el que te enfrentas cuando tienes una sola empresa y estás al frente de ella, eres el dueño, el emprendedor, que al querer lanzar una línea bajo la que no conceptualizaste tu modelo de negocio, estás cayendo en algo que es totalmente distinto, que desconoces, que vas a competir con las mayores desventajas, y si no haces esa evaluación y tomas la medida desesperada porque en el establecimiento dejaste de vender, pues seguramente vas a acelerar ese proceso de caída, ¿no? Entonces, también las decisiones desesperadas en ese tipo de negocios no son lo mejor que puedes hacer. Y ahora, pues no te puedes quedar tampoco en la inacción, ¿no? De algo hay que morirse. Entonces, el punto del emprendedor es, entre más rápido reacciones y no te quedes a la espera, es cuando más oportunidad tienes de maniobrar. De otra manera, si ya se te pasó el tiempo y no ocurrió lo que esperábamos, pues tienes que hacer una reevaluación ahorita muy, muy objetiva y decir hasta dónde lo puedo llevar o hasta dónde estoy viendo esa luz al final del túnel o hacia dónde puedo alcanzar a pivotear mi modelo de negocio o sacar líneas alternativas o en lo personal complementar con algo que realmente yo sé que pueda generar como ingreso, que me dé por lo menos la tranquilidad de pensar cómo voy a mantenerme en esta crisis, y si ninguno de esos elementos objetivamente existen para pensar que los siguientes 6 meses voy a salir adelante o voy a sostener una iniciativa dentro de las líneas de negocio, pues lo mejor es ir pensando, o una de dos, o comparto el negocio con alguien más que sí venga a darme esa salida, decir, ¿sabes qué? Oye, yo te puedo apoyar con esto, esa línea que quieres hacer, yo ya la traigo más desarrollada, hay que compartir, o definitivamente tomar la decisión drástica de decir, pues no voy a seguir perdiendo y no voy a poner en riesgo mi patrimonio, o no le voy a dar oportunidad a la gente que colabora conmigo de poder salir con tiempo a buscar otra oportunidad de ingresos, porque eso le ha pasado a muchas empresas. Llegan al límite cuando le dicen a sus trabajadores, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ya no tengo ni siquiera para pagarte el sueldo de esta semana y ya no tengo ni siquiera para liquidarte. Y hazle como quieras, ¿no? No tengo de dónde. Entonces, llegar a ese límite no solo te comprometes en lo personal,
sino que comprometes a la gente que estaba colaborando contigo, ¿no? Esa es una decisión difícil. Ahora vamos al que se ha diversificado, pues está mucho, aparentemente está mucho más sencillo, pero ahí entra otro factor. Si tú ya diversificaste tu negocio en más de 2 o 3 empresas diferentes o modelos de negocio diferentes, y de esos 3 o 4, uno sostiene a los otros que están, pues, vamos a suponer, uno está al límite, ¿no? Anda en el punto de equilibrio, pero ¿qué pasa si tienes uno que tiene pérdidas significativas? Ahí también, objetivamente, debes de pensar si con el resultado global de tu bolsa global que tienes, lo vas a aguantar y vas a reaccionar para pivotearlo, o sea, decir hacia dónde lo muevo, donde sí funcione, pues tienes más margen de maniobra. Pero si no logras definir hacia dónde vas a pivotear, pues una decisión importante sí sería qué tanto lo puedo llevar, así como dicen, nadando de muertito para perder lo menos posible, reducir costos y negociar gastos, rentas, etcétera, para tratar de ver si ahí se va yendo, sin que nos pese tanto el déficit que ocasiona esas pérdidas, para decir, pues puedo aguantarlo, ¿no? Los siguientes 6 meses, y cuando se reactive esto, pues lo regreso a la condición que estaba. Pero no son decisiones fáciles, ¿no? Porque al final, pues no quieres que ningún negocio esté perdiendo, ¿sí? Y Así es. menos aceptar que vas a estar perdiendo durante tanto tiempo. Es como decir, o sea, es aceptar que te va a estar causando pérdidas y no hacer nada, pues es una malísima decisión, ¿no? Tienes que Sí. reaccionar. Eso es Y lo... como decía el CEO de Airbnb, ¿no? Y más en este momento en el que tú quieras como mantener en esta línea del sobrevivir un negocio cuando tienes una incertidumbre si realmente este negocio va a poder recuperarse o en estas nuevas condiciones seguir siendo un negocio vigente, ¿no? Eh, híjole, me parece tan interesante esta historia que nos platicas del nacimiento de Mexem, el desarrollo que ustedes han tenido como empresarios, el desarrollo al que han ido también compartiendo con sus colaboradores, que creo que pudiéramos llevarnos otras 2, 3 horas platicando. Pero me encantaría preguntarte qué mensaje final para esta primera entrevista contigo, esta charla, qué mensaje te gustaría como compartir con quienes vayan a escuchar esta entrevista. Pues mira, lo primero, sí, para todos los que ya cuentan con un negocio, es decir, están en un negocio ya establecido, realmente aprovechar estos tiempos para hacer una introspección y un autoanálisis realmente de las fortalezas personales, y cómo las puede uno aplicar a, a sacar adelante el proyecto o tomar decisiones de cómo esas fortalezas personales las voy a aplicar para hacer un cambio en lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, no quedarme en la inacción a partir de lo que sé que puedo lograr, ya sea como líder o con mi propio talento, o como alguien que ya de alguna manera, estando en el mercado, puedes ir a buscar oportunidades compartidas también, porque siempre nos queremos quedar solos en estas situaciones, o salir solos, o no compartir que nos está yendo mal, ¿verdad? Para de alguna manera, pues, creer que esto es un mal sueño, ¿sí? Entonces, aquí lo primero es aprovechar tiempos, porque hay muchos más tiempos que nos permiten esas reflexiones. Ahorita, curiosamente, lo que nosotros estamos viendo desde desde la línea de servicios de Bisclon, que hay muchos empresarios que en estos tiempos
les están surgiendo muchísimas ideas innovadoras, aprovechando esos tiempos donde dice, pues el negocio está en baja operación o realmente lo tuve que cerrar un tiempo, y están llegando con nosotros con proyectos de patentes, con proyectos de protección de conceptos, de ideas, de creaciones que han surgido de darse esos tiempos, porque hay otros que dicen, pues es que nada más me la paso pensando en las broncas, en qué voy a hacer, pero no, o sea, haciéndome la pregunta qué voy a hacer, no realmente pensando qué voy a hacer, porque si pensaras qué vas a hacer ya te hubiera surgido algo, pero encavilar lo mal que te está yendo o esa parte de pensamientos negativos, en vez de buscar ese ejercicio de decir, pues voy a cambiar un poco el chip. No es fácil tampoco, lo estoy diciendo de alguna manera así muy, muy a la ligera, pero es todo un proceso que tiene que ver mucho con estados emocionales, con el contexto en el que nos hemos metido y con presiones económicas, sociales, que pueden estarse presentando, que desconoces en la cabeza de cada quien cómo se esté dando y cómo reacciona tu mente para empezar a entrar en un proceso creativo o de crecimiento personal para fortalecerte, tomar mejores decisiones. Es que uno cuando está uno en un estado emocional negativo, deprimido, difícilmente tu mente te da para ser creativo con las ideas y mucho menos de llenarte de entusiasmo, ¿no? Yo creo que lo primero es buscar esas fuentes de energía, ¿no? Hablamos el otro día, ¿no? Lo intrínseco, ¿no? Y mucho tiene que ver con buscar hacia adentro, decir, oye, yo soy fuerte en eso, puedo estar confiado en que esto es lo que soy y esto es lo que me va a ayudar a salir adelante, ¿no? Y, y cómo lo reflejo hacia lo que está ocurriendo ahorita, pues reaccionando en base a esa fortaleza de mente y de espíritu. Sería la recomendación, hay que trabajar en ello, no surge de manera espontánea, todo un entrenamiento, tú lo sabes, los que hacen meditación, los que hacen yoga, los que entran en estos procesos internos, pues saben que es todo un entrenamiento para llegar a eso, pero hay que buscarlos, hay que forzarse a buscar esos momentos o ayudarse con metodologías o técnicas, porque tiene que salir esa energía de adentro y ser muy confiado y autodeterminado de qué es lo que sí es uno y que y que puede lograr y salir de la crisis con esa fortaleza personal. Y sobre todo contagiarla, ¿no? Que ayuda muchísimo. También recargar a los otros. Híjole, me quedo con tantas cosas, Alberto. Muchísimas gracias. Me encanta esta parte que dices de dejar de darle vueltas a la pregunta y dedicar energía a realmente crear alternativas de solución. La crisis es eso, o sea, un paradigma dejó de funcionar en un contexto que ahora me requiere de otra manera, pero me encanta esta parte de conectar con nuestro talento, con lo que sí somos y contagiarlo, ¿no? Muchas veces he escuchado a empresarios decir es que el empresario está solo, ¿no? Pero algo que me ha quedado claro en esta plática contigo es que seguramente ustedes son personajes que se rodean siempre de gente que les da feedback y que con madurez dice, pues sí, o sea, me está yendo mal, ¿no? Pero en este compartir pues encuentra unas respuestas. Muchísimas gracias, Alberto, por esta charla. Espero pronto podamos coincidir de nuevo en un espacio como este y pues buenos deseos como siempre para ti, tu familia y las empresas del Grupo Mexem. Muchas gracias. A ti, Carla, muchas gracias por la invitación. Un abrazo y saludos a todos. Nos Saludos. vemos próximamente.